días al segundo podcast de la Fundación Amena a partir de los 50. En la Fundación Amena promovemos la vigencia, la vida activa y la integración de los adultos a partir de los 50. Tenemos programas emocionales, recreativos y de integración de los nuevos adultos, y también impulsamos los lazos intergeneracionales. El día de hoy, vamos a hablar de un tema que realmente me toca muchísimo, que es el síndrome del nido vacío. Un concepto nuevo, digo nuevo porque recién lo estoy sintiendo, tengo 55 años, hace unos pocos años, donde los hijos toman su camino y toman sus propias decisiones. El día de hoy tenemos una invitada queridísima, la doctora Laura. Laura estudió en la Universidad de Córdoba, hizo su maestría en la Universidad de Salamanca, psicóloga clínica, y es gerente y maneja y fundadora de Emociones para Vivir, que es un lugar bellísimo, Emociones para Vivir, que trabaja ahí también mi amiga Adri Melgar. Me encanta el lugar. Así que, bueno, bienvenida. Gracias por acompañarnos acá en Amena. Bueno, muy feliz de poder estar aquí, de acompañarlas y poder conversar esta mañana con ustedes. La verdad es que es un proyecto hermoso, me encanta, así que me siento muy honrada de haber sido. Buenísimo, gracias. Y acá a mi izquierda, mi amiga Lourdes Campbell. Lourdes es mi compañera de curso estábamos hablando desde qué curso, creo que de primero básico. Así que es una invitada, ella es parte de la comunidad Amena, del grupo de 50 más, y es una amiga muy querida, y siempre nos ponemos a conversar de tantos temas, y bueno, y nos tocó el tema del síndrome del nido vacío. Laura, comentanos, ¿qué es el síndrome del nido vacío que tanto se escucha el día de hoy? El síndrome del nido vacío es ese momento en la vida de las personas donde tus hijos se van de tu casa y que hay una transición entre el haber estado cuidando, atendiendo, viviendo con tus hijos y ellos salen de tu casa para irse a la universidad o porque se casan, pero hay un momento de crisis en la vida de los seres humanos donde cambia esto y se cambian los roles y la forma en la que nosotros vivimos la maternidad o la paternidad. Vos decís que lo que me estás diciendo que es algo físico, digamos, ¿no? Es cuando los hijos se van. Sí, es el momento en el que ellos se van y que salen de tu casa y ya no están ahí. Entonces, todo ese cuidado que vos tenías, esa atención, porque es bien típico escuchar a los papás que te dicen, no importa, mientras vivas en esta casa hasta los 20 años yo voy a estar preocupada a qué hora vos estás volviendo. Claro, se va a la universidad y ya no sabes a qué hora volvió del boliche o a qué hora salió o cómo fue. Entonces, como que cambia la relación que yo tengo también con mis hijos en ese momento. Como cambia la dinámica, ¿no es cierto? Totalmente. Y digamos, le pasa este sentimiento del nido vacío a todas las personas, o sea, a todo hombre o mujer que está transitando por esta etapa, o es algo más bien que depende mucho de la personalidad, valga la redundancia, de la persona. En realidad, el momento que se van es un momento en el que sucede, ¿sí? Ahora, cómo vos lo vivís emocionalmente es completamente diferente, porque para algunos padres puede ser como un alivio, como un volverse a encontrar con otras cosas que habían postergado o que no habían podido hacer. Para otros, más bien, es un momento de soledad, de mucha angustia, de mucha tristeza. Entonces, va a depender mucho de cómo es la persona y yo me animaría a decir que es un poco de todo. O sea, uno siente diferentes cosas en ese momento, ¿sí? Porque es volverte tal vez a encontrar con tu matrimonio y volver a poder tener momentos distintos de pareja, porque tal vez durante todos estos años has estado dedicado a cuidar a tus hijos y a ejercer la paternidad y tal vez está como abandonada, si querés, o no tan cuidada la pareja, y en este momento el volverte a encontrar con tu matrimonio es distinto, ¿no? Y es una oportunidad también como para reencontrarte o restablecer estos lazos. Y yendo un poquito a la pregunta de lo que es el síndrome del nido vacío, tengo una duda.
El síndrome del nido vacío es cuando los hijos se van físicamente, porque yo te diría que a veces siento, no sé si será el síndrome del nido vacío, pero creo que en el momento que empezás, cuando dejas de tomar y sos parte de las decisiones que ellos toman, también te sentís un poco como que estás perdiendo ese rol de mamá. O sea, si tus hijos siguen viviendo en tu casa, pero ya están en la universidad y son adultos. Ya tienen su vida, ya no te toman, digamos, ya no sos parte de la decisión, ya no los llevas al colegio, ya pasó toda la etapa. Eso también es parte del síndrome. Sí, puede ser parte del síndrome vacío, pero más allá de ponerle como una etiqueta, lo interesante aquí es ver las transiciones que uno tiene dentro de la crianza, digamos. O sea, como que ya mi rol como mamá cambia, porque ya no sos parte de las decisiones, porque en el periodo de la universidad no estás correteando con las tareas, ya no hay el evento del Día de la Madre, el Día del Padre, todo lo que es el colegio y toda la dinámica del colegio, que obviamente es súper importante en la vida de las madres, va cambiando, ¿no? O sea, es un cambio fuerte y emocionalmente es impactante. Entonces, pero seguramente al rato que tus hijos se casen, ahí es otro síndrome del nido vacío distinto. Ay, Dios, así que hay diferentes, ¿no? Por escala. Oye, pero entonces se vive un duelo, ¿no? Se vive un duelo. Se vive un duelo. Totalmente. Porque ya es otra, como te comenté antes, la dinámica. Ya es un silencio nuevo, ya no, prácticamente no estás haciendo lo mismo que hacías pues antes, ¿no? Estabas muy ocupada y ahora como que, ¿qué pasó acá, digamos, no? Sí. Entonces hay que, sí. Y es rato que se casan y que tienen su familia, sus hijos, etcétera, también es todo un proceso, ¿no? Que es hermoso, pero también no deja de ser doloroso, porque es real. Ya hay encontradas, ¿no? Sí, por un lado doloroso, por otro lado felicidad, porque van a hacer su vida, pero... Y otro podcast es el de los nietos. el qué significa eso, tener nietos. Eso le decía a Lourdes cuando tenía una pregunta, hablamos de los nietos y le dije a Lourdes, yo creo que esta partita la vamos a sacar porque es otro tema. Sí, ¿no? Es un podcast entero. Es otro podcast. Y ahora el síndrome del nido vacío nos afecta de manera diferente por los temas, no sé, la infancia que uno tuvo, como uno es con las emociones. Totalmente. Y también la inteligencia emocional que vos tenés, ¿sí? Y la actitud que uno tiene frente a la vida, ¿sí? Porque, a ver, son diferentes etapas de la vida del ser humano. Y el entender esto y también aprender a soltar y decir, ok, confío en vos como hijo para que vivas, para que hagas tus propias experiencias, etc. Y yo voy a estar aquí viéndote volar y me voy a sentir feliz por tu vuelo y voy a estar acá. Te voy a poder apoyar y acompañar de una manera distinta. Es fuerte, ¿no? Fuerte. O sea, uno puede decir, como vos decís, necesitamos bastante inteligencia emocional para lograr eso, porque qué difícil es soltarla ahora. Qué complicado decir, darle eso, las alas y volar, digamos, ¿no? Eso que estás hablando de soltar, una palabra, igual hablábamos con Lourdes antes que llegara y le decía, las palabras han cambiado, ¿no? Es decir, los conceptos han cambiado, pero en realidad es lo mismo. Cuando estábamos en colegio, pues son con otras palabras. Y el hecho de soltar, te hago una pregunta y no estaba en mi lista, el hecho de soltar, el soltar a tus hijos con anticipación y que la expectativa se vaya desmoronando es mejor para que vos tengas una caída al vacío menos fuerte cuando tengas un síndrome de nido vacío en tu hogar. No sé, o sea, por ejemplo, ese pensamiento es un poco tramposo porque es como, ok, para no sentirme tan mal los estoy soltando antes. Más o menos así. Pero es como que hay ciertos momentos de la vida que los tenés que transitar y que te van a doler, ¿sí? Sí, o y que son, claro, obvio, es parte de la vida. De la segunda mitad de la vida. Son momentos que los vas a transitar y que van a ser dolorosos, ¿sí? A ver, yo te digo, no sé, a veces los papás, este ejemplo se me viene a la cabeza, ¿no? Vienen al consultorio y te dicen, bueno, nos queremos separar y queremos que vos los prepares para que no les duela. Imposible que no les duela, ¿entendés? Les va a doler el divorcio a tus hijos y va a ser un duelo y van a tener que hacerlo. O sea,
hay ciertos momentos de la vida que son crisis que duelen, las crisis duelen, digamos. Entonces te va a doler obviamente. Ahora, ahí sí yo te diría que como forma de criar, está buenísimo que los críes a tus hijos autónomos, no tan dependientes de vos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener todas las herramientas el día de mañana como para poder ir a la universidad, ser resilientes, lidiar con eso, el tener una casa, el poder no ser emocionalmente dependientes de una pareja, ¿sí? Hay un montón de cosas dentro de la crianza de tus hijos adolescentes o que estén yendo a la universidad que son súper importantes que uno tenga, ¿sí? Y si vos tenés esa filosofía de crianza, tus hijos van a ser altamente beneficiados. Pero yendo un poquito Dentro del nido vacío, vos me estás hablando criar a nuestros hijos autónomas. ¿Eso nos ayuda como padres o los ayuda a ellos como hijos? Es decir, yendo al tema de nosotros. Yo creo que a los dos. ¿Por qué a nosotros? Porque vos confías en las capacidades que tiene tu hijo y te sentís seguro de él. ¿O te sentís más solo también porque no te preguntan nada porque son autónomos? Sí. Más o menos, ¿no ves lo que hablábamos ayer? Digamos, no sé. Sí, pero ahí también tiene que ver con las expectativas que vos querés para la vida de tus hijos, cómo querés que tus hijos tengan. Y ese ya tiene que ver con otro nivel de disfrute personal, ¿entendés? Porque vos como mamá, el ver que tus hijos pudieron cumplir la universidad, que terminaron, que avanzaron, que consiguieron un trabajo, etcétera, o sea, te llena de gozo a vos, de orgullo, de sentir, wow, mira todo cómo lo puede apoyar. Y es acá donde yo les digo, vos los dejás volar, pero te sentís feliz de ese vuelo, ¿entendés? Y estás confiada de que ese vuelo va a ser bueno, que van a poder tomar buenas decisiones. Y además nos dice, creo que lo hice bien. Claro. Puedes volar y que están haciendo su propia vida. Claro. Y qué bonito, vos como mamá, el sentir eso, digamos. El sentir que yo confío en que va a poder tomar buenas decisiones. En que yo confío que van a haber situaciones difíciles en su vida, pero que vas a saber resolverlas. Vos como mamá, qué hermoso poder tener esa confianza, esa paz adentro tuyo. Yo creo, no sé si estoy equivocada, es una opinión personal, a veces como madre, digamos, el hecho de evitar la sensación de perder esa identidad de mamá, quizás querés que tus hijos sean menos autónomos en ciertas cosas. Y es un tema de egoísmo, digamos, porque, ellos necesitan llamarme para algo. Totalmente. Y creo que eso nos sucede, no sé, quizás a muchas, quizás a otras no. Y es un tema con terapia y con ayuda que uno tiene que ir trabajando, ¿no es cierto? Porque es como decís vos, Laura, el hecho de que tu hijo sea autónomo, ¿no es cierto? Que tu hijo sea autónomo es una realización como madre increíble, ¿no? Y a veces uno no está consciente de esto durante los años de No, crianza. sí, no es totalmente. Y claro, lo que querés es que más bien dependan de vos y que vuelvan a vos. Sí. Pero después cuando los ves tropezarse en la universidad y que no pueden avanzar, que tienen emociones, vida de pareja en la que son muy emocionalmente dependientes con la pareja, que necesitan sentir que tienen a alguien porque si no, no pueden, no sé, realizarse como personas y así sucesivamente, claro, ya es otra frustración como madres, ¿no? Otro tipo. ¿Y cómo nos afecta? A ver, según tu experiencia físicamente, cuando llegamos ya a un punto, un nido vacío, como dijiste que son varias etapas, ¿qué etapa es la peor? ¿Cómo nos afecta físicamente? ¿Cómo nos sentimos? ¿En qué nos puede afectar? Lo que pasa es que cuando uno se siente en la vida adulta, mientras te sentís útil, tu cuerpo también responde a eso, a la demanda, digamos, de la utilidad. Entonces yo me siento con mucho más energía. Si yo tengo hijos que estoy criando, me siento útil, ¿sí? Si yo tengo cualquier persona que estoy atendiendo, también. O sea, hay toda la parte del burnout y que es súper interesante de hablarla también, porque es súper desgastante, pero yo me siento con una vida útil. Y en el momento en el que todos se van, yo me quedé sola en mi casa y no tengo a nadie en este momento, o siento yo que no tengo a nadie físicamente a quien cuidar, eso te puede llevar a una depresión, a que en tu cuerpo te sientas que estás envejeciendo mucho más rápido. Entonces se siente físicamente y se siente emocionalmente muy fuerte. Por eso es tan importante y ahora se habla tanto en psicología de que vos tenés que tener diferentes fuentes de energía, ¿sí? O sea, diferentes fuentes de cosas que a vos te hagan bien. Porque si solamente te dedicas a criar, se ve mucho en las mamás cuando los chicos se van, el decir, ¿y ahora qué? Me quedé sin nada, digamos.
Me dediqué toda mi vida a criar y a estar aquí atendiéndolos, etcétera, y de repente ahora no tengo no sé qué hacer, digamos, no tengo un sentido en mi vida, no nada, y es fuerte, ¿no? Emocionalmente es muy duro. Sí, y digamos en ese sentido, una madre que se dedicó completamente a la crianza de los hijos, ¿cómo puede retomar su propia identidad o reencontrarse consigo misma con nuevos proyectos, digamos, con nuevas cosas, para que ya no sienta ese nido vacío o no le afecte tanto físicamente? ¿No es cierto? ¿Cómo podrían hacer? Mira, hay diferentes cosas ahí. Hay el plano de las relaciones, cómo yo puedo ir retomando mis relaciones con mi pareja, con mis amigas, porque es súper importante esto y a veces uno como que lo dejó de lado, ¿no? Pasaron todos los años y yo me dediqué a criar y entonces me olvidé que tenía amigas, me olvidé que tenía marido o me olvidé de que tenía esposa y el volverte a encontrar, el volver a trabajar tu matrimonio en ese momento. Muchas veces en este momento los matrimonios o se fortalecen o se terminan. Porque te reencontrás con tu matrimonio y te das cuenta que lo que los unía era criar o tener hijos y no nada más. Entonces es bien importante el cuidar tu matrimonio durante todos estos años, pero también cuando sucede es una gran oportunidad para reencontrarte con tu matrimonio. El poder viajar, el poder cenar, el poder tener citas, o sea, esta parte del amor de otra forma que tal vez mientras tenías los chicos lo tenías olvidado. Así que igual como persona, digamos. Esa es la tarea. A las cosas que antes te gustaban, no tanto, obviamente también la pareja, ¿no? Claro, y ese es el otro. Pero también vos como persona. Esa es la otra parte. Lo que antes te gustaba y que lo habías dejado. Claro, una es a nivel de relaciones, otra a nivel de hobbies. ¿Qué cosas a vos te gustaban hacer? Y que tal vez no tenías tiempo, no te dabas el tiempo para poder hacerlo. Hacer ejercicio y envejecer de manera activa también es tan importante ahora. El poder, no sé, me gustaba a mí hacer arcilla y volver a hacer arcilla, me gustaba pintar. O sea, el poderte conectar con todas las cosas que a vos te daban disfrute. Otro momento también es una etapa en la que uno puede ser muy activa mentalmente. ¿Sí? Y en el trabajo, el poder crear cosas, si vos estás trabajando, o sea, por eso ahora se habla de esto, de que hay diferentes fuentes de energía, las relaciones, los hobbies, el trabajo, y la alimentación, y todas estas cosas son importantes y es importante tener un equilibrio en la vida. Y conectar con tu vida de otra forma. Sí, justo le decía a Lourdes cuando estábamos practicando. Estábamos practicando y le decía el concepto de la identidad. Yo le decía a Lourdes, ¿te acordás que cuando estábamos en colegio nadie hablaba de identidad, pero vos me decías no, pero hablábamos del yo interno, yo superior, bueno, estábamos en el cardenal del psicoanálisis y ahora vemos que bueno, a veces los psicólogos dicen, no, es que tu hija o tu hijo o bueno, el hijo de una amiga o cual fuese, le falta, no ha encontrado su identidad. A mí me sonó hace unos años me marcó esa frase y ahora cuando veo lo del síndrome del nido vacío, vemos que en algunas lecturas, cuando entras en esa etapa del síndrome del nido vacío, perdés la identidad. Perdés ahora quién soy. Si mis hijos no están, ya no soy la persona que le ayuda a tomar las decisiones, entonces ¿cómo podemos nosotros empezar a manejar en crear nuestra identidad desde antes, desde un tiempo, ¿me entendés? Pero yo creo que eso es... Ahí está súper interesante lo que vos me decís, pero porque hay un tema ahí. Si mi identidad es yo soy la mamá de, y esa es tu única identidad, perdiste tu identidad, ¿entendés? Pero vos sos, por ejemplo, yo soy Laura, y soy la mamá de Sofía y Augusto, pero también soy psicóloga y también soy una persona que tiene estas amigas. Entonces, tu identidad es un montón de cosas. Pero es real y es súper interesante lo que vos estás diciendo en ese sentido, de que a veces creemos que nuestra identidad, nuestra única identidad, es yo soy la mamá de Sofía y Augusto. ¿Entendés? Y esa es mi identidad, esto es lo único que soy. No, tal vez es mi rol favorito y es el más importante que tengo en mi vida, pero tengo muchos roles también dentro de mi vida.
También soy la hija de, la prima de, y entonces tenemos muchas cosas dentro de esta identidad. Entonces, en la medida en la que también nosotros, como vida, hayamos trabajado todas estos roles, y cuando sucede esto, tengo una comunidad en la que yo me puedo apoyar. Tengo un soporte del que yo me puedo agarrar, y también tengo la confianza de que mi hijo va a poder volar y va a poder volar bien, porque es real, si no te genera mucha angustia. El decir, ok, está creciendo y ahora qué pasó y no va a poder tomar todas las decisiones, es muy dependiente de mí, porque es bien doloroso cuando llega este momento en el que tus hijos crecen y que ya pasan a otros momentos de su vida, que van a la universidad, que se casan, etcétera, y ver que no lo pueden lograr porque no tienen las herramientas, ¿sí? Y que están ahí ahogándose y no están pudiendo salir. Creo que nunca es tarde para poder manejar esos roles también, ¿no? Sí, nunca. ¿No? Digamos, yo tengo 54 años, o a los 55 años podés empezar a reinventarte, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tema de la pareja? A ver. Ahorita te voy a decir eso, pero mira, esto es hermoso. El otro día vi una imagen en Instagram que me encantó, que se la mandé a mi mamá en su momento ya, que es de dos personas que se encuentran cuando tienen 60 años, me parece, ¿ya? Y dicen, ay, qué bonito, bueno, ahora estamos en otra etapa de nuestras vidas y yo tengo ahora tiempo para hacer cosas que siempre quise. Y entonces uno de las personas dice, ahora tengo tiempo de estudiar guitarra y de hacer ejercicio. Y el otro dice, ay, no, ya estoy muy mayor, ya no puedo hacer nada. Era que empiece esto antes. Se vuelven a encontrar cuando tenían 80 años y el que tuvo esa actitud estaba tocándole la guitarra a sus nietos y tenía un excelente estado físico. Y el otro dice, ay, ¿cómo no te escuché cuando tenía 60 años, ahora tengo 80 años y no hice nada? Y el amigo les responde, pero estás en un buen momento como para poder hacerlo. O sea, puedes hacerlo siempre. Sí, exactamente. Y esa es una actitud súper bonita. Por eso yo creo que estos es amena. Estos conversatorios, el poder reflexionar de estas cosas pueden cambiar la visión, porque antes se creía que a los 60 años más o menos se acababa tu vida, digamos, ya eras una persona mayor y la esperanza de vida antes era menor, eso es real. Tenemos como unos 30 años más, creo. Claro, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vivían menos. En cambio ahora los 60 años es otro momento hermoso para poderlo ver de una manera completamente distinta, para poder encontrar, tener una identidad, porque todo el tiempo los seres humanos estamos en constante evolución y vamos cambiando. Entonces las personas que ustedes son a los 55 años no son las mismas personas que eran cuando tenían 20. Tienen un montón de sabiduría, de experiencia, de cosas súper interesantes. Y el poder enfocarlo desde ahí también y decir, es otra etapa de mi vida y la puedo disfrutar de una manera distinta, te cambia pues el panorama completamente. Sí, es increíble lo que vos decís, ¿no? Lo que vos decís, hay un estudio que dice que por cada 3 años que pasa, vivimos uno más, y es una realidad. Significa que tu hijo, Augusto, va a vivir 100 años. Imagínate, decir, a los 55 años que tengo yo, él va a tener 40 y tantos años más para poder hacer un montón de cosas. Entonces, uno no lo toma en cuenta. Y por eso, como decís vos en Amena, promovemos esa vigencia, esa integración, esa concientizar que todavía estamos a tiempo de hacer un montón de cosas, volver a estudiar. Y el síndrome del nido vacío, viendo el tema del síndrome del nido vacío, lo vas llenando, ¿no? Lo vas llenando porque Con tenés tantas cosas para hacer. tantas actividades para hacer. Porque tenés una actitud diferente frente a la vida. Y eso es tan importante tenerla, ¿entendés? Porque si yo digo, este es mi momento también para hacer otras cosas, y lo veo como esperanza y no como un final de mi vida, porque lo único que yo era ser la mamá de Sofía y Augusto, digamos, y este es el fin de mi vida, más o menos, y ya yo soy una persona mayor de 60 años, ya no tengo nada más. Es una actitud frente a la vida, ¿sí? Es una forma de verla. Mejor si lo empezás desde antes, ¿no? Totalmente, y eso es lo interesante del momento, porque antes, cuando yo era chica, o sea, yo tengo 35 años, y cuando yo era chica no había tanta conciencia de la alimentación, por ejemplo, ni de la importancia del ejercicio. Nuestros hijos, o sea, mis hijos tienen muchísima más conciencia de eso, y yo estoy más activamente pensando en que se alimenten bien, que hagan ejercicio, que tengan como este estilo de vida. Entonces aumenta tu probabilidad de esperanza de vida, que es lo que vos estás diciendo. Entonces, capaz que Augusto efectivamente vive hasta los 100 años. Ojalá, Augusto. Vamos a ver, hablar. Para eso también,
Y Laura, viendo ese tema, Buenísimo. Augusto, ¿escuchaste? ¿Me estás escuchando? claro, en un futuro lo va a ver, ¿no? Claro. Seguro lo va a ver este podcast y se va a acordar. Siguiendo, digamos, un poquito con el tema que a una persona le afecte tanto este síndrome del nido vacío, ¿cuándo tiene que buscar ayuda profesional, digamos, algún tipo de terapia? Mira, cuando siente que se siente muy vacío, con mucha tristeza adentro, tiene menos energía, tiene muchas ganas de dormir todo el tiempo, siente que le ha perdido interés en la vida a todo. Cuando yo realmente me siento como desganado y siento que mi vida no tiene sentido, es importante buscar ayuda, ¿sí? Pero este ya es un nivel extremo. Yo soy amante de la psicología como estilo de vida, porque también está buenísimo el decir, ok, si tengo las posibilidades de decir, ok, capaz que voy a tener esta transición, y es importante prepararme para esta transición también y buscar ayuda psicológica en ese momento. Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero sí, como prevención y el decir, ok, ¿cómo voy a tomar decisiones de manera consciente? ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, me encantan esas abuelas que vienen y te dicen, quiero ser una mejor abuela, a ver cómo puedo yo involucrarme en la crianza de mis nietos, pero también a respetar, y tenemos muchas consultas en el consultorio por esto, y me encanta, siempre les digo que son mis abuelas favoritas, porque es un desafío también ser abuela, y el entender que no van a ser criados de la forma que vos creías o querías, y que tu hijo puede pensar de una manera distinta, y tu nuera o tu yerno también. Entonces esto otro momento. Entonces el hacer esto de manera consciente, el vivir de manera consciente, qué bonito que es. Así es. Yendo, bueno, a la pregunta que te hice antes, ¿qué pasa con la pareja? ¿El síndrome del nido vacío nos afecta como pareja? Sí. Es un A uno momento de más que al crisis. otro. ¿Es crisis sí o sí? ¿Son procesos? La crisis no es algo negativo. La crisis es un momento de cambio, ¿sí? Y es un momento de quiebre en algo. El sistema funcionaba de una manera y la crisis significa que se está quebrando de alguna forma. Y entonces en esta crisis, como vos la enfrentes o la atraveses con tu pareja, va a tener un desenlace u otro desenlace, ¿sí? Entonces es una crisis, y puede ser una muy buena crisis en la que ustedes puedan salir fortalecidos, en la que pueda ser un momento para reencontrarse, para poder vivir el amor de una manera distinta, pero es una crisis. Sí, porque Creo que el papá tiene su rol y la madre tiene su rol. Entonces me imagino que a cada, de manera individual, les afecta de manera diferente, ¿no? Sí, totalmente. Y muchas veces las mamás son las que han estado más activamente involucradas en la crianza, entonces es muy fuerte para la mujer, sobre todo, el síndrome del nido vacío, ¿no? Y el que tengas a alguien al que te puedas apoyar, porque el marido y el hombre lo vive de una manera distinta también. Lo vive y es importante hablarlo. a ver, ¿qué siente? Muchas cosas puede sentir el hombre, pero a ver, yo lo que veía, porque como te comenté, yo trabajé en otra fundación de adultos mayores. Ajá. Y claro, yo siempre escuchaba lo que ellos decían y lo que hablaban, y era súper interesante. Y para venir acá, como que fui recordando mucho de esa experiencia que yo tuve cuando recién volví a Bolivia. Y ellos también hablaban de esto, pero va a depender mucho de qué tan activo vos has sido dentro de la crianza también como papá, ¿sí? Qué tan involucrado has estado, porque hay algunos hombres que viven la crianza de una manera un poco más periférica, digamos. Ellos son los proveedores y están ahí, pero no han criado activamente, entonces funcionan de manera distinta, y entonces tienen tal vez más herramientas como para... No sé si más herramientas, pero tienen una estructura más en el afuera, porque tienen un trabajo, porque tienen su grupo de amigos bien consolidados, etcétera. Y las mujeres que han estado más dedicadas a la crianza lo sienten como de manera más intensa, ¿no? La percepción de que para el hombre o para el género, digamos, masculino, es más fácil soltar que para la mujer. Sí. Porque nosotros somos, creo, innato, ya está en nosotros el ser cuidador, ¿no? Esa maternal, digámoslo así. Lo que pasa es que es algo biológico muy fuerte. Sí, ¿no? O sea, no te olvides que salió de la Sí, infancia. es, Y que vos tenés esta sensación desde que nacieron que no pueden vivir sin vos.
O sea, y que progresivamente van aprendiendo a vivir sin vos, pero al principio, o sea, tiene un día de nacido y te necesita 24/7, digamos. Y ya eventualmente van creciendo y van desarrollando sus habilidades y están volviendo unas personas, pero es muy fuerte para la mujer darse cuenta que tu hijo no es una extensión tuya, es una persona. Y esto es súper interesante en las madres jóvenes, porque cuando tenés hijos chicos, pensás que es una extensión de vos, y no, es una persona. Y esa persona tiene sus gustos, sus preferencias, sus necesidades, etc. Y ese clic es duro. Porque salió de tu panza. Tiene su propia personalidad, Patricia. Así no es. los podemos influir, no pueden ser como nosotros queremos que sean. Así, y creo que en el síndrome del nido vacío las expectativas toman un papel muy importante, ¿no? Totalmente. ¿No? Porque la expectativa que tenés hacia algo, cuando ya decís, ya no espero nada y que todo fluya, creo que empezás a sentir más paz, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a ver, todos tenemos una expectativa de nuestros hijos. O sea, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos que sean nuestros hijos? Y a veces esa expectativa nos cuesta mucho porque nos enfocamos mucho en la expectativa y no nos enfocamos tanto en lo que son. Así es. Y el darte cuenta que este es tu hijo. Vos podés tener esta expectativa, pero este es tu hijo, ¿sí? Y entenderlos desde ahí como personas es bien difícil, pero desde que nacieron. Porque vos cuando lo tenés a tu hijo, tú vas a ver, acuérdense de cuando sus hijos, ustedes están embarazadas, es como que, no, y cuando tengo un berrinche yo voy a funcionar de esta manera. Y cuando vaya al colegio va a ser el mejor alumno. Y cuando en deporte va a ser este deporte. Y ya cuando nacen y tienen sus propios desafíos, sus propias personalidades, sus propios todo, gustos, preferencias, es el aterrizar esto que yo tenía en mi cabeza, esta expectativa de hijo con lo que es este hijo. Así es. Para bien y para mal, ¿no? Porque hay un montón de cosas que son buenísimas y que te sorprenden y hay otros que son desafíos. La verdad que tenemos un desafío bien grande. Sí. Laura, la verdad que bellísimo lo que estamos escuchando, súper lindo, va a ser un podcast que realmente todas necesitamos. Me gustaría que nos dieras un mensaje final, 2 frasecitas para cerrar el episodio. ¿Qué le podés decir a las madres que estamos sintiendo o estamos por ingresar a la etapa del síndrome del nido vacío? Que se preparen, que es una crisis y es una crisis que puede ser positiva porque es un momento de quiebre y es un cambio, pero va a depender de la actitud que yo tenga frente a la vida y que nunca es tarde para empezar un montón de cosas. Entonces este es un gran momento para reencontrarte con tu matrimonio, es un gran momento para reencontrarte con las cosas que a vos te gustaban hacer, es un gran momento para cambiar tu rol dentro de la crianza y además seguir vinculada con tus hijos pero de otra manera y trabajar y fortalecer ese lazo, ¿sí? Entonces es un gran momento, es una gran crisis, pero va a depender mucho de la actitud que yo tenga frente a esta crisis. Y si yo la tengo como el inicio de una vida distinta, el renacer de otra forma, va a ser un buen momento para disfrutarlo y tener una vida muy consciente. La verdad que bellísimo. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, Lourdes. Gracias. La verdad que encantadísima. Acá en la Fundación Amena concientizamos a partir de los 50 y este es un tema bellísimo. Así que muchísimas gracias, Laura y Lourdes. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias.